Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, aquí estamos una semana más en el Chester, para no faltar a la cita, para ser serios y rigurosos como somos en esta casa, de la mano de Centro Comercial Torre Cárdenas, que son los impulsores y creadores de esta idea, y de Yelmo Cines, que nos prestan el escenario, y de Ejido Motor Almería, el concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, en cartera Granada, junto al cementerio de Almería, para charlar un rato sobre Almería. Vino una vez. La verdad que yo ya creo que hace bastante tiempo, han pasado muchas cosas y hoy recibimos a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Boya, mi amiga Arantxa. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Tú no te acordarás cuánto tiempo hace que viniste, ¿no? Y yo no lo he mirado. Pero sí recuerdo que vine con una persona, con Noelia, que ya no estaba con nosotros, y hace un tiempo de eso que ya hace tiempo que no estaba, con lo cual ahora por lo menos unos 2 años o así. Y la verdad es que he seguido con envidia cómo venían todos los delegados territoriales. Me has criticado porque vienen y no te llamaba a ti. Te he criticado por ello y entonces, bueno, pues no has tenido más remedio que traerme. Ha sido entre la espalda y la pared. Totalmente. Bueno, la verdad que es que tienes delegados que tienen muy buena conversación, ¿eh? Y sobre todo muchos temas. Está bonito el mandato de estos 4 años de la Junta de Andalucía. La verdad es que estoy orgullosísima de los compañeros que tengo en el Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Almería. La verdad es que yo digo que cada uno de su padre y de su madre, porque son tan distintos. Y bueno, la verdad es que hemos creado un equipo muy unido y con unas reuniones de coordinación que tenemos que hacer todas las semanas, que verdaderamente son eternas, como consecuencia de, bueno, pues del debate que tenemos, en el que todos entramos en todo, en el que todos aportamos, en donde no hay compartimentos estancos, en donde de un tema participan todos y en donde, bueno, pues yo sobre todo pongo a relucir pues, problemas que pueda haber y sobre todo, bueno, en qué pueden ayudar todos y cada uno de ellos. Y la verdad es que es un equipo maravilloso, ¿saben? Vienen del mundo municipal, la gran mayoría de ellos, yo misma vengo del mundo municipal, somos políticos de raza, de toda la vida, del partido, muy asentados, ya con mucha trayectoria, con mucha gestión detrás, la gran mayoría de ellos, yo diría que prácticamente todos. Educados, preparados, es decir, yo qué sé yo, y además buenas personas, con lo cual yo es que estoy muy orgullosa. La verdad que iba a decir, hay cosas que no se pueden discutir. No, todo se puede discutir porque hasta incluso se discuten las cifras oficiales de la Junta de Andalucía todos los días. Es decir, aquí hay gente que su vida es preparar una rueda de prensa los lunes para decir que las cifras oficiales de la Junta de Andalucía, sea la materia que sea, son mentiras, pero jamás presentan ninguna prueba de que eso sea mentira. Pero eso, iba a decir que hay cosas que no se pueden discutir. Hombre, pues es difícil discutir que Almería no ha tenido nunca más peso en la Junta de Andalucía que ahora. El otro día estuvo por aquí la consejera Carmen Castillo, que además fue extraordinariamente explicativa, muy divertida, pero muy... Y muy docente, sí, es verdad. Y bueno, pues hay 2 consejerías, cosa que pues, prácticamente no había sucedido nunca. Hay mucha gente que ha desembarcado en Sevilla, mucha gente que tiene mucho peso desde aquí hacia Sevilla. Hombre, yo creo que no es lo mismo ser delegada del gobierno en aquellas épocas socialistas, donde para ver un consejero en Almería pues había que esperar meses y meses, que ahora, que es que los consejeros tienen que venir sin más remedio, por lo menos los 2 de Almería, porque viven aquí en parte. Bueno, evidentemente, bueno, primero, yo también daba las ruedas de prensa cuando era parlamentaria los lunes, tenía esa costumbre, pero yo solía ser bastante más, cierta y en los datos que se daban, porque a mí muchas veces me decían, pues tú dilo, si seguro que te vas a quedar corta, ¿no? Di este dato que seguro que te das corta, ¿no? Pero no, yo era para eso muy rigurosa a la hora de preparar mi rueda de prensa y a mí nunca me he atrevido a decir barbaridades, que lo único que de verdad que se te ocurre en ese momento es decir que ignorante es o sea, que atrevida es la ignorancia, mejor dicho, ¿no? Porque de verdad que se dicen barbaridades, ¿no? El otro día... Pero ¿sabéis que esto
en buena parte de la opinión pública os perjudica a todos, porque cuando viene un José Luis Sánchez Teruel, un Mateo Hernández, un Juan Antonio Lorenzo a decir pues que la Junta no ha puesto un solo ladrillo en las infraestructuras educativas, que había comedores escolares cerrados al principio de curso, que los alumnos están hacinados en las aulas, cuando eso se demuestra que no tiene ninguna base, pues la gente termina diciendo hay que ver los políticos. Ya, pero yo es que por eso nosotros a veces no podemos ser iguales que ellos, ¿no? Porque ellos, bajo mi punto de vista, el PSOE, que ahora mismo es un partido, y yo no quiero entrar a hablar de sus problemas ni de su historia, ¿no? Pero es un partido que está en verdadera práctica, o sea, en decadencia total, ¿no? Que utilice esa manera de hacer política, con esos argumentos, con esa manera de dirigirse a la población, ¿no? Pensando que los ciudadanos son igual de ignorantes que ellos, pues la verdad es que yo creo que le hace flaco favor. Yo creo que ahora mismo están en un proceso en el que están viendo a ver quién saca más la cabeza, porque se tienen que posicionar, hay pocos puestos, pero ojo, que no, yo no quiero criticar, al final estos son procesos internos de los partidos, cada uno, oye, el Partido Popular también ha pasado por malos momentos, pero internos, pero jamás hemos hecho, ¿no? Y hemos entrado en la dinámica en la que están entrando pues a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial incluso, ¿no? De lo que estamos viendo, de la verdadera vergüenza, de escándalos, de permitirlo todo. Y bueno, y ahora que, como decía, el tema de la posición de Almería, es cierto, Almería ha tenido mucha sequía hídrica, los almerienses queríamos ser murcianos, es que los almerienses no queríamos ser andaluces, porque aquí hemos generado un territorio rico, próspero, al margen de todas las ayudas de las administraciones. Y desde que está Juanma Moreno, desde el año 2019, estamos y pintamos. Hay más almerienses que nunca, es fundamental. Y ojo, los almerienses que van de directores generales, de secretarios generales, no ganan tanto dinero, porque la Junta de Andalucía no se gana tanto dinero como en otras administraciones, ¿no? Y también lo hago extensivo a la administración del Estado, ojo, Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un compromiso, porque hay un compromiso con el proyecto, y la verdad es que no es que para ver a un consejero, es para ver a un delegado, o sea, un delegado territorial, al de medio ambiente, que yo soy delegada de Agricultura y Medio Ambiente, pues ahí me lo decían los propios alcaldes, los míos y los ajenos también, ojo, y los ajenos me lo han dicho durante mucho tiempo. Entonces han visto, por lo menos, que si no se les podía resolver el problema, oye, pues que lo ha estado asesorando, que lo ha atendido. Y yo, por ejemplo, en la delegación de gobierno, pues es que entra quien quiere, ¿no? Mientras que yo esté y pueda atenderlo, pero no te digo un alcalde, un ciudadano, un particular, un empresario, o sea, quien sea, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, pero eso viene también mucho de nuestra forma de ser, de la humildad que tenemos, de la manera que tenemos de gestionar, de trabajar, que venimos del mundo municipal y además porque, de verdad, y esto no son palabras huecas, tenemos un compromiso con la función pública y con los ciudadanos de Almería. Y todo este proceso de mejoras que está sufriendo nuestra provincia y en general toda Andalucía, en donde veníamos de las peores tasas de empleo y ahora estamos muy por encima de las tasas de empleo de toda España, en donde no teníamos apenas inversiones y ahora todos los empresarios quieren venir a invertir a Almería, en donde teníamos la mayor carga de impuestos de toda España y ahora precisamente somos de las comunidades autónomas en donde menos impuestos se pagan, porque ya nadie se acuerda del impuesto de sucesiones y donaciones. Nadie se acuerda que cuando se moría tu familia, tu padre, tu madre, no podías, ni siquiera, era yo concejal de servicios sociales y se acercaba y me decía, hay ayudas para esto porque he heredado una casa que no puedo heredar, de los impuestos que había que pagar. Con lo cual, bueno, todo esto que se nos olvida, con lo además el esfuerzo que hemos hecho, diga quien sea, porque efectivamente ahí está la cifra, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de agricultura, en materia de agua. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué está haciendo mal la Junta? Comunicar. Pero a entonces, veces. pero bueno, y eso yo te soy muy sincera. ¿Y eso no se puede arreglar? Además, soy muy sincera. Yo muchas veces... Pero tú eres la delegada en Almería. ¿Sabes que tú yo no vas a Sevilla y dices, señores, que no puede ser que haya gente en Almería que piense que la sanidad está peor que hace 6 años cuando todos los indicadores dicen que está mejor. A veces cuando cala un mensaje, y como
quien tiene enfrente le da igual y no tiene vergüenza de mentir, porque es que no tienen vergüenza, me refiero al sentido literal de la palabra. No tienen vergüenza. No, tener vergüenza de decir una cosa, no ¿Cuántas una quieres que te cuente? Que el que afirmación. está los lunes ahí detrás de la cámara soy yo. ¿Cuántas quieres que te cuente? Es decir, que nosotros le hemos dicho a un señor, mire usted, hemos ido a preguntar al colegio donde usted dice que la semana pasada no había comedor, y nos han dicho que no ha habido ni un día sin comedor. Y su respuesta ha sido, bueno, es que a mí me habían contado que estaba cerrado el comedor. Claro. Es decir, ¿eso es no tener vergüenza o no? Pero luego es verdad que a veces, cuando digo lo de comunicar, que es verdad que, porque a veces es verdad estamos tan metidos en la gestión, tan trabajando, que pensamos, es verdad que, bueno, pues que, pero yo creo que siempre, no es un mal endémico del PP, ojo, lo que pasa es que nosotros mismos ya no hemos creído que es un mal, ¿no? Y es nuestra forma de ser, es nuestra manera de actuar. Yo recuerdo todavía cuando entramos en el gobierno con Mariano Rajoy, años A, que estábamos en España pues, a punto de ser intervenida por Europa, los problemas económicos que había en toda España, en una situación dantesca, unas tasas de paro, la gente sufriendo, porque yo lo viví como concejal de Servicios Sociales, y yo misma, como afiliada de base del Partido Popular, además de mis cargos, decíamos, ¿por qué no salimos con una bandera de España? Y Rajoy hace una rueda de prensa diciendo, señores, no hemos encontrado esto, tal cual. Pues no podíamos hacerlo, porque nosotros no podíamos sacar a pasear ante el resto del mundo las vergüenzas y la situación en la que se encontraba España. Porque nosotros nos tenemos que presentar ante Europa y ante el mundo como un país fuerte, como que íbamos a rescatar, como que íbamos a ser nosotros mismos. Y eso no ha pasado a nosotros. También es verdad... ¿Tú te crees que ha sido fácil cuando nosotros llegamos en el año 2019? Lo que yo me he encontrado ahí, lo que no hemos encontrado de la Junta de Andalucía, con unos funcionarios maravillosos, ojo, unos funcionarios maravillosos. Fíjate, también es verdad, yo porque aunque haya algún loco que me tache a mí de radical, con lo moderado que soy yo, yo intento ser comprensivo con las cosas. Es decir, y por ejemplo, un atenuante que el Partido Popular tiene es que nosotros llevamos 40 años en este país con la izquierda colonizando todas las infraestructuras, toda la sociedad civil, los medios de comunicación, la universidad, los colegios, los sindicatos, las asociaciones de amas de casa, de vecinos, las FABAs, todo, en todos los sitios. Esta Navidad tuvimos un episodio precioso. Sale una señora que tú conoces bien, que es la actual presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, Madalena Cantero Sosa, que se ha hecho presidente también de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, y que es militante socialista, que se postuló para alcaldesa en las anteriores elecciones, y sale diciendo en un medio de comunicación que no se están haciendo las tardes en el Centro de Salud de Nicolás Salmerón. Claro, yo pregunto y me dicen, pues se están haciendo con normalidad. Pues nada, lo decías y te decían que no se estaban... Y me tuve que ir allí a grabar un vídeo. Es decir, ellos lo colonizan absolutamente todo. Han salido a la calle, han convocado manifestaciones con toda esa sociedad civil para protestar por cómo está la sanidad en algunos territorios gestionados por una unidad de gestión clínica donde hay 2 consultas desdobladas con respecto a cuando gobernaban ellos, es decir, dos equipos sanitarios más médicos y enfermeros. Es decir, al final lo tenéis difícil. Ahora, a lo mejor también algunas cosillas se podían hacer más. Por ejemplo, tenéis una televisión pública donde sigue habiendo muchas estructuras gobernadas por la izquierda. Tenéis un Consejo Audiovisual de Andalucía que no deja de darle la lata, por ejemplo, a Interalmería Televisión, que depende de la Junta de Andalucía, y a lo mejor habría que poner allí a alguien que creyese un poquito más en la libertad de prensa y de expresión y no estuviera protestando porque el moderador de una tertulia da su opinión. A lo mejor algunas cosas sí se podían hacer más, siendo comprensivo con toda la estructura que os encontráis enfrente. Mira, yo te lo comentaba, nosotros creemos en los procesos limpios y en un debate abierto, transparente, riguroso. Y es que no nos vaya a cambiar, nadie nos puede cambiar en ese sentido. Es decir, a mí nadie me va a decir algún día, sal y di esta mentira. Nadie me lo va a pedir, para empezar. Pero es que tampoco sale de nosotros. Que hay cosas que mejorar, por supuesto. Y que en la sanidad tenemos que mejorar cosas, por supuesto. Pero que la sanidad, desde el año 2019 hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo de inversión. Si es que ahí están la infraestructura en Torre Cárdenas. Perdóname, Arantxa, han llegado a decir que el hospital de Roquetas se iba a abrir sin reforzar la plantilla sanitaria, que es una cosa que dicen. Bueno, ¿a qué iluminado se le ha ocurrido esto? El hospital de Roquetas, para empezar, no se iba a hacer el hospital de Roquetas. Además, Gabriela Martín, una anécdota muy buena,
y es cuando la llama precisamente nuestra candidata María Jesús Montero, por entonces pues estaba, pues no sé si era pues, consejera de Sanidad, porque él estuvo haciendo, pues me parece que era de Sanidad en ese momento, ha pasado por varios puestos allí en el Parlamento de Andalucía, y le dijo, alcalde, que te vamos a hacer al hospital. Y entonces Gabriel llamó a Juanma y le dijo, Juanma, prepárate que hay elecciones. Dice, ¿por qué? Dice, porque me van a hacer el hospital. Dice, y yo sé, me ha dicho que me van a hacer el hospital y yo sé que es mentira. O sea, prepárate que hay elecciones, efectivamente. Entonces, lo que quiero decir, la sanidad, aunque a veces el usuario, que a mí el que me preocupa, a mí el del PSOE de verdad que me da igual, a mí me preocupa el usuario, el estar permanentemente recogiendo, oye, pues las cuestiones de lo que los ciudadanos nos están diciendo, en cómo podemos mejorar. Ojo, también necesitamos más complicidad interna de nuestros, a veces trabajadores, en ese esfuerzo que la gran mayoría lo están haciendo, pero a veces, oye, que todos rememos, que al final estamos donde estamos y que tenemos que ayudar porque, bueno, la profesión, el tema sanitario es la cuestión primordial en este momento de la Junta de Andalucía. Tan es así que Juanma Moreno tiene creada una comisión que se reúne todos los martes, es que me consta, todos los martes, para analizar la situación sanitaria. Y, oye, y está dando resultados. Yo, para prepararme la entrevista contigo, veía los datos con Juan de la Cruz, oye, y hay datos que son muy buenos. Es que la demora media para la intervención quirúrgica desde el año 23, ojo, que ya gobernábamos nosotros. Esa noticia de la semana pasada, efectivamente. Pero vamos mejorando nuestros propios datos. De 194 días, ahora tenemos 134. Lista de espera quirúrgica para procedimientos garantizados fuera de plazo. Que no entiendan los ciudadanos, garantizados fuera de plazo a aquellos que están por encima de los 6 meses. Pues hemos bajado un 59% desde el año 2023, de 6.554 pacientes a 2.656. Pendientes de una intervención quirúrgica garantizada dentro de los 6 meses, un 21%, de 12.655 a 9.946. Un plan verano que va a tener más contrataciones que nunca, 3.866 contrataciones este verano. En 2018 se hacían 2.927. Vamos a reforzar la operación Paso del Estrecho. Actividad asistencial ampliamente superada durante el verano con cifras, vamos, por ejemplo, pruebas diagnósticas, 264.804 pruebas diagnósticas frente a las 183.000 que se hacían en el año 2018. Es decir, nosotros estamos dando cifras que yo sé que al final son cifras frías, pero son cifras objetivas y se están que dando no nos las se están estamos... dando comparativas. Pero fíjate la tesitura, y ya voy a pasar al agua que también es importante y no quiero quedarme sin tiempo, pero fíjate la tesitura. Frente a estas cifras que tú estás dando, que son las cifras oficiales y que yo siempre digo, que no podemos, si que alguien no podemos tiene mentir. otras cifras, que las traiga y que diga de dónde las ha sacado, pero nunca hacen eso. Frente a eso, 9 días antes de que salieran esas cifras, que salieron la semana pasada, creo que el miércoles, es que todo esto me lo estudio yo también muy bien, 9 días antes, José Luis Sánchez Teruel pronunció la siguiente frase: las listas de espera en Andalucía para pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y atención primaria son las más altas de la historia. No, es decir, es que, y entonces el ciudadano dice, bueno, ¿y yo a quién me creo? Esto es un problema, pero es que te digo más, hoy es jueves y estamos grabando esta entrevista que va a salir el lunes. Hoy hay convocada una concentración de sindicatos, siempre remarco, incluido CESIF, porque yo que los sindicatos de la izquierda, los de los mariscos, los de las marisquerías, los de las mariscadas, digan mentiras, no me extraña. Pero luego hay otros sindicatos, como el sindicato médico, como SATSE y como CESIF, que a veces se unen al juego para protestar por el plan verano, que la delegada del gobierno acaba de decir que tiene la mayor cifra de contratación de la historia. Es decir, es que vuelven loco al ciudadano. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Y lo que yo pienso también, y a veces yo me quejo amargamente sobre este tema, porque yo creo, afortunadamente, que la sociedad nos puede exigir a nosotros. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y a mí eso a veces es una cuestión que me llega en el alma, porque yo digo, ¿por qué no le decían esto a los otros? ¿Por qué a los otros no les montaban manifestaciones? ¿Por qué a los otros no le decían esto? Es decir, es que yo he escuchado críticas, incluso públicamente, que yo digo, madre mía, y ahora que estamos mejor en esto,
¿por qué no se le decían a los otros? Entonces, pero porque yo creo de verdad, primero, no es que el ciudadano se haya acostumbrado a que, oye, que estemos poniendo a Almería en la posición que se merece. Es que al final es verdad que la sociedad, como hemos conseguido rescatar a Andalucía, y yo hablo particularmente de la provincia de Almería, que es la que conozco como la palma de mi mano, a unos niveles en donde no había estado nunca, oye, pues la sociedad ahora, claro, quiere seguir exigiendo. ¿Y a quién lo puede hacer? Pues lo puede hacer al Partido Popular, lo puede hacer a un gobierno serio, lo puede hacer a un presidente responsable. Y, ojo, y con esto no me hace ni gracia ni que me monten manifestaciones, que yo además yo siempre se lo digo, mañana también tengo el Congreso UGT, yo siempre se lo digo a los sindicatos, por favor no vengáis a la delegación de gobierno, si tenéis una de sanidad, pues ir a la delegación de sanidad, digo, no vengáis aquí al pasillo, que es más fácil para que venga la culpa es tuya prensa. por ir a ese Congreso, también te lo digo. No, porque mira... Ni agua. Quieren que tú no gobiernes, vale, eso es lo que quiere la UGT. Pero a mí me da igual, porque yo el mensaje mío lo tengo que dar, y el que me conoce, y créeme que me conoce mucha gente, y sabe de mi forma de ser, y sabe que somos sinceros, saben que represento a un gobierno en el que podemos confiar, podemos estar tranquilos, que es serio, que vamos a seguir trabajando. E insisto, yo soy la primera que me lamento amargamente de que no hagan las manifestaciones, pero es verdad que estamos ya en unos niveles que quieren seguir exigiendo. Ahora, lo único que yo pido de verdad es que todo aquel que se queje, que además es que hay que hacerlo, es que es bueno, es que es legítimo, y además así nos tiene más tensionados. Pero que lo haga de verdad, sin manipulación. Pero que yo soy con la optimista en cifra, esto, con todo. Que los que te montan las manifestaciones son los 4 de siempre, que son el reducto social comunista que siempre va a existir porque ellos lo abonan y lo riegan y viven de ese cuento, pero que luego están las cifras de las elecciones, de las encuestas. Es decir, que yo estoy tranquilo en ese sentido, que yo aspiro a vivir en un país sin socialismo y creo que lo van a ver mis ojos. Además, lo que se debería hacer a veces más, yo he estado en muchas manifestaciones acompañando, pero ojo, nosotros nos hemos puesto frente a la pancarta, nos ponemos detrás. Y porque hay que acompañarlo, porque es que lo primero que te dicen es, oye, queremos que nos acompañen, ¿no? En determinadas manifestaciones. Pero es que a ver, hay manifestaciones que parecen que están convocadas por el Partido Socialista. No es que están convocadas por el Partido Socialista. La primera fila, pues yo, si fuera una organización sindical de cualquiera, ¿no? Le digo, oye, mira, yo que sé, un poquillo más atrás, ¿no? Esto es nuestro, ¿no? Esto es nuestro. Hombre, a menos que lo hayas convocado tú. Porque ahí te ves perfectamente. No se lo pueden decir porque quien paga su sueldo es el Partido Socialista. Bueno, hay de todo, ¿eh? Vamos a hablar de agua. Hay de todo. Estamos de agua y de agricultura. Tú has sido delegada de Agricultura y estamos en una situación grave. Muy grave. Tú lo sabes millones de veces mejor que yo. Una situación grave derivada, y yo no me canso de repetirlo, derivada de que hace 21 años pues había un presupuesto consignado para ejecutar algo que se llamaba Plan Hidrológico Nacional y que incluía el trasvase del Ebro, y que si se hubiera ejecutado todos estos problemas no existirían, porque el agua que está cayendo al mar, como por cierto ahora cae también por Portugal, que están contentísimos los portugueses con el gobierno de Pedro Sánchez, que nos quita el agua a nosotros para dársela a ellos. Pues no nos votaron en Eurovisión. Pues es raro eso, es raro. Bueno, pues la situación es grave. Porque la solución hace 21 años nos dijeron que eran las desaladoras, y una de dos, o no era la solución o no saben hacerla, porque no ha habido ni una sola desaladora desde entonces que funcione al 100%, más de la mitad de ellas no se ha hecho, y algunas de las que se han hecho, pues como por ejemplo la desaladora de Carboneras, es un caos, una ruina, con un mantenimiento pésimo y funcionando después del apagón con 5 bastidores de 12. Yo exhibí un vídeo que me pasaron, que alguien se entretuvo en hacer, con la situación de las balsas del campo de Níjar. Sabes que hay 8 balsas de la CUM, del amigo López Úbeda, el gato, el que tiene más vidas que un gato, y 3 de Aquamed, la que más tenía el 50% y la siguiente que más estaba al 20%, varias al 0, varias al 5, varias al 10. Y todo eso hay que solucionarlo antes de empezar a regar las plantaciones que se ponen este verano y que se empiezan a recoger en septiembre, como tú sabes, porque si no, algunas de ellas no van a poder salir adelante. Y coincidiendo con eso, a algún lumbreras en Madrid se le ocurre apretar un poquito más el grifo para cerrarlo un poco más del trasvase Tajo Segura. Hay
¿A qué estamos jugando? ¿Estamos jugando a una España sin lo que aporta a la economía y la agricultura del sureste español? Yo, la verdad es que en materia de agua hay decisiones, bueno, hay decisiones que luego las entiendes, ¿no? Las entiendes porque las hacen desde el punto de vista político, con la mayor deslealtad y sobre todo haciéndola desde un punto de vista partidista absolutamente visible, ¿no? Porque el hecho de que el trasvase Tajo Segura, que para los ciudadanos que nos están viendo, afecta principalmente a la zona del Levante Almanzora, bueno, Levante de almeriense, que va a afectar a 147.000 habitantes, si contamos también la comarca de Níjar, en donde va a afectar a 7.700 hectáreas de forma directa y 24.000 hectáreas de cultivo de forma directa, y que a partir del 2027 podemos tener pérdidas millonarias de 30 millones de euros, ¿no? Pues al final, y además lo hacen por una decisión en donde, bueno, pues el señor Pedro Sánchez va a un mitin a la Castilla-La Mancha, será el único que habrá ido en su vida, porque el señor Paje, bueno, pues parece que ahí no hay mucha feeling, pero bueno, independientemente de eso, y dice, tranquilo amigo, que aquí no se va a seguir repartiendo el agua del trasvase, ¿no? Y entonces en ese momento pues se adopta la decisión y se corta a la mitad. Estamos hablando de que Almería recibe 15 hectómetros cúbicos y se va a recortar a 7,7. Hoy, precisamente, a 7,5. Hoy también hay una reunión, una nueva manifestación en Murcia. Están convocados todos los alcaldes de Alicante, Murcia y Almería. Van a firmar ese manifiesto. Vamos a seguir dando la batalla hasta 2027. Esto es gravísimo. Esto nos afecta a todos los almerienses. Lo que está sucediendo. Los ciudadanos que nos estén escuchando deben de entender la gravedad que tiene el asunto, porque además lo han hecho por una decisión arbitraria, sin consultar, con unas reglas de explotación en donde, bueno, pues se toma la decisión sin informes técnicos, cuando más agua hay en la cabecera del Tajo como consecuencia del año hidrológico que hemos tenido. Es decir, unas decisiones lamentables. Mientras tanto, mira, aquí hay un dato objetivo, y es que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, ha puesto en Almería 0 hectómetros cúbicos de agua. 0. O sea, ni una gota nueva de agua ha puesto el gobierno de España. Frente a eso, y además te refería al plan hidrológico, que efectivamente hay que seguir recordándolo, que aquí tuvimos un recorte del trasvase del Ebro que nos hubiera permitido estar de una forma tranquila. Nos cambiaron ese trasvase por las desaladoras que todavía estamos esperando. 21 años, ¿eh? Efectivamente. Que hay mucha gente que no había nacido. Desaladora de Carbonera. Desaladora de Carbonera, llevamos solicitando y pidiendo desde que Carmen entramos ya en el año 2019, la ampliación y la mejora energética de la desaladora. Bueno, pues estamos a día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Tenemos graves deficiencias que podemos dejar desabastecida una gran parte importante de Almería durante este verano. Luego vendrán a decir que es Vera quien tiene la culpa porque el aumento de tal de igual. Luego tenemos problemas. Desaladora del Bajo Almanzora 1, se la llevó la Riada y, bueno, pues ahí seguimos esperando, defensa, etcétera, etcétera. Desaladora del Bajo Almanzora 2, que por cierto, el señor Mateo, el parlamentario, el otro día en el Parlamento... Me recuerda mucho a Óscar López. Bueno, pues tuve que escuchar, yo de forma directa, que la desaladora del Bajo Almanzora 2 la estaba haciendo el gobierno de España. Cuando es una desaladora que además la Junta de Andalucía cedió los terrenos a los regantes, que es que lo hice yo, que no te lo cuente nadie, que lo hice yo. Se cedieron los terrenos por parte de la Junta de Andalucía y la van a hacer los propios regantes. No se entera nunca de nada ese chico, ¿eh? Bueno, como también ha dicho, por cierto, en el día de ayer o en el día antes de ayer, que va a culpar al gobierno de España, a la Junta de Andalucía por vertido y tal, cuando no sabe que precisamente esos municipios que han tenido problemas con la DANA y que han tenido problemas con los colectores, esos colectores están dentro del plan del Ministerio para que los pague el Ministerio. Por cierto, solo el 50%, que la Diputación se ha echado para adelante y va a pagar el resto del 50% de la ayuda. Y culpa a la Junta de Andalucía. Por eso digo que la ignorancia pues en mitad es muy en mitad atrevida, de todo esto, muy atrevida. seguro que tú estás al tanto, antes de ayer creo que fue, rueda de prensa de la Mesa del Agua con José Antonio Fernández, mi queridísimo José Antonio Fernández, y Antonio López Úbeda. Y dice Antonio López Úbeda que el problema se soluciona con una potabilizadora que lleva reclamando la CUN, o sea, él,
mucho tiempo y que por fin va a hacer la Diputación. O sea que el problema del agua no se soluciona poniendo en marcha 7 bastidores que no funcionan en la desaladora de Carboneras, que es la que riega el campo de Níjar. El problema, según él, se soluciona con una potabilizadora. Hay que aguantar esto, de verdad. Hay que aguantar que nos tomen por tontos de esta manera. No, porque además, fíjate que a todo el mundo se le olvida también que aquí desde el año 2010 existe un impuesto del agua, el canon del agua, y una ley del 2011, un decreto en donde declaramos de interés de la comunidad autónoma determinadas obras de depuración. Bueno, cuando llegamos al gobierno habían hecho 0. Y nosotros en todos estos años la hemos puesto prácticamente todas en marcha. La que no está terminada, se está licitada, la que no está en construcción. Me interesaría la comparativa. Me interesaría mucho, igual que gracias a Juan de la Cruz Belmonte y a Paco Alonso que me riegan de datos y que yo les pido y me responden siempre, estoy pensando que me interesaría mucho también la comparativa de la inversión de la Junta de Andalucía en los últimos 6 años en agua en Almería y la de los 6 años últimos del gobierno socialista. Ese dato es oro. La de los últimos 6 años del Partido Popular, bueno, de Juanma Moreno, te puedo decir que son más de 200 millones de euros en la provincia de Almería. Para la que se hizo en los 6 años anteriores, yo creo que va a ser fácil buscarla. Ese dato me interesa. Va a ser una cifra que te va a caber en un papelillo. Vamos a hablar del Toyo, que sabes que tengo que preguntarte esto porque lo he dicho ya muchas veces en la radio. Y además pues se lo preguntan muchos de mis tertulianos, pero que me da igual, que a mí no me hace falta apoyo. Bueno, aquí tenemos a unos señores que han venido a saltarse buena parte de nuestras convenciones y leyes, que son los dueños de la Unión Deportiva Almería, que entre otras cosas pues vetan a periodistas en su entrada al estadio. Y bueno, pues estos señores llevaban tiempo diciendo que iban a hacer una ciudad deportiva y compraron un terreno en el Toyo, adquirieron un terreno por procedimiento de subasta que era de la Junta de Andalucía. Nos dijeron que lo adquirían para hacer la ciudad deportiva de la Almería, adquirieron 270 hectáreas y años después nos dijeron que van a dedicar de esas 270 hectáreas 13 a hacer la ciudad deportiva. La compra, la adquisición se materializa en 11,2 millones de euros y Turquía, 2 años después de haber comprado esos terrenos y no haber hecho nada en ellos, nada más que un festival de música, por cierto, ha vendido el paquete que conforman el club, que le costó 20 millones de euros, más los terrenos que le costaron 11,2, o sea, con un gasto de 31,2 millones de euros, lo ha vendido por 100. Mi pregunta es, dentro de toda la maraña burocrática y que todas las leyes que hay que cumplir y respetar, etcétera, ¿la Junta de Andalucía podría haber hecho algo más para rentabilizar más esos terrenos y que este señor no ganara 70 millones de euros, sino que ganara un poquito menos? Que a mí me encanta que la gente gane dinero, ¿eh? Hombre, los que me vetan a entrar al estadio no me gusta tanto que ganen dinero, pero en general me gusta que gane dinero todo el mundo. ¿Se podría haber hecho algo más? Hombre, ya me hubiera gustado a mí. Ya me hubiera gustado a mí, bueno, a mí como representante del gobierno, ¿no? Que la Junta de Andalucía, pues en vez de 10, ¿no? 11,2 millones de euros, pues hubiéramos podido por 50, ¿no? Porque el 50 me da, la diferencia me da para 2 colegios, obras en los hospitales. Eso es lo que digo yo en la radio. Es que ya llevamos las cuentas, de verdad. Yo ya me voy a referir otra vez a Gabriel Amat. Cada día me veo más como Gabriel Amat apuntando en la libretilla, ¿no? Porque nos da para todo eso, ¿no? Porque al final... Un saludo a Gabriel Amat, ¿eh? Un saludo a él. No. Vamos a ver, yo me alegra que me haga esa ¿Y te pregunta. sorprende? Como me sorprendo mucho, por eso no tengo aquí yo los datos apuntados. Pero no solo. A ver, lo que hizo la Junta de Andalucía, como sabemos, esos terrenos obedecen, además hay que decirlo también, para recordarlo, que obedecen al pago de Zapatero por entonces, en concepto de pago de la deuda histórica de Andalucía, en donde además yo, que era parlamentaria, hicimos muchas manifestaciones al respecto, porque nos quejábamos de que en vez de dinero constante y sonante que me hacía falta, pues no lo pagara en solares. Entonces, eso se integra a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía, evidentemente, cuando entró en el gobierno, pues empezó a ver todo el patrimonio que tenía baldío, y entonces intentó hacer operaciones para deshacerse de él, entre otras cosas, porque a nosotros nos cuesta mucho dinero. Nosotros hemos hecho una operación con Cajamar, todo el mundo lo sabe, ahí está, ¿no?, de una permuta, porque además ellos han ido al PITA, en donde nos ha permitido nosotros con otros solares irnos al edificio, le llamamos Andalucía Junta, Plaza Barcelona, y vamos a ahorrar, creo que los alquileres estaban en torno a 3 millones de euros
al año, es decir, impresionante la operación. Y esta operación lo que se hace es que efectivamente este otro terreno se saca a subasta, pero claro, nosotros estamos marcados por una ley y nosotros lo sacamos a precio de valor de subasta. ¿Cuál es el precio de valor de subasta cuando la Junta tiene que sacarlo por ley? Pues concretamente la cifra era del valor de tasación 10.404.813,26 euros. Se saca además, hay varias, tú puedes ir a una subasta a mano alzada, incluso puedes ir subiendo el valor de un bien que estás vendiendo. En este caso es una subasta, precio sobre cerrado, etcétera, etcétera. La sociedad en este caso hace eso es público, se publica, tú puedes ir, tú hubieras podido ir, cualquier persona hubiera podido hacer una oferta. Pues esta sociedad hace una oferta por 11,2, que además fue la única, Fíjate que si además se llega a quedar desierta la subasta, el valor de tasación segundo por la que hubiéramos tenido que sacar esa parcela hubiera sido de 8.844.000 euros, es decir, 2 millones de euros menos todavía como valor de tasación. Es decir, que la Junta de Andalucía nunca plantea esta subasta, la plantea sin ningún tipo de vinculación con hacer una ciudad deportiva. Nosotros no determinamos el uso de nada cuando nos deshacemos de un bien. Evidentemente, hombre, yo no sé, cuando sé que yo la saco, entonces tú puedes ir a optar por ese terreno, sabiendo los condicionantes que tiene, sabiendo urbanísticamente cómo está, tú puedes ir. Que nada obliga a hacer una ciudad deportiva ahí, ¿no? Al propietario nada le obliga a hacerlo. No, nosotros sacamos a subasta, no determinamos el uso se determina posteriormente cuando urbanísticamente se sectoriza esa zona. Entonces nosotros sacamos esa subasta y pues, esos terrenos se liberan. Que hay una ciudad deportiva, y yo estoy muy contenta de que exista una ciudad deportiva. Bueno, es que no en existe Almería. de momento, ¿eh? Bueno, pues existirá. Bueno, ya veremos. Porque bueno, es un proyecto, la verdad, que es apasionante para el mundo deportivo en la provincia de Almería. Yo creo que tenemos que ser referentes. Oye, y si finalmente pues, esos terrenos baldíos que heredamos de Zapatero en su momento, como consecuencia de una mala operación que hizo para Andalucía, pues conseguimos que haya niños jugando al fútbol, pues oye, pues estupendo, ¿no? Luego, bueno, pues tendrá que... Yo siempre he tenido mis dudas de que se vaya a hacer, pero ahora tengo todavía más dudas después de escucharte, fíjate lo que te digo, de que se vaya a hacer la ciudad deportiva, puesto que nada le obliga a este señor a hacer... Sí se va a hacer, yo ¿Sí? creo que hay, sí. Podemos ponernos un plazo y en función, irnos a cenar, por ejemplo, dentro de, ¿te parece 4 años? Yo creo que en 4 años, vamos, no lo sé, es que yo no y sé en los función tiempos. de si se hace o no, pues paga la cena uno u otro. Yo creo que vamos, ya los plazos que se vayan marcando los empresarios, y ojo, la administración, que la administración somos tela marinera, empezando por la Junta de Andalucía. Hacemos, y además, la cena con tu marido y con mi mujer, para que nadie me piense cosas raras. Es decir, nos vamos los 4 a cenar y en función de lo que haya pasado, paga uno, paga otro. Muy bien, hecha la apuesta. Oye, que vamos fatal de tiempo y estás, Vive, ya echándome unas broncas ahí con la mirada, pero yo no quería terminar sin hacerte una pregunta. Bueno, esta semana, como siempre, pues vamos a las ruedas de prensa y preguntamos, hay quien nos responde, hay quien no nos responde, hay quien mira al fondo y se hace el sordo y dice, buenos días, nos vamos. En fin, cada uno, ¿no?, es muy libre. Y bueno, pues le hemos preguntado al subdelegado, ¿no?, que es subdelegado, secretario general del partido, etcétera, etcétera. Pues le hemos preguntado por sus sensaciones, por el hecho de compartir partido con personas como Koldo, como Tito Berni, como Leire Díez, como Ábalos, como Santos Cerdán, etcétera, etcétera, etcétera. Y también le hemos preguntado si piensa hacer algo a propósito de que ya tiene 2 cargos públicos imputados en la provincia de Almería. La diputada provincial María López Cervantes, antigua alcaldesa de Garrucha, y ahora de nuevo, por tercera vez, el alcalde de Lubrín, mi amigo Trolingo. Yo solo te quería preguntar si te has imaginado alguna vez, vosotros, el Partido Popular, que fue desalojado del gobierno de España por última vez, en función de una moción de censura,
votada a favor por los partidos proetarras, independentistas, golpistas, sediciosos, etcétera, porque decía Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que defendió la moción, que había una corrupción sistémica en el Partido Popular y en el gobierno. Han pasado 6 años después, 7 años ya después de eso. Pobre Rajoy. Y no ha habido ni un solo condenado de ese gobierno. ¿Tú te imaginas que al Partido Popular le hubiera pasado alguna vez esto de los coldos, los leires, los paradores de Teruel, la FAFE, los ERE, Trolingo, Sovalecio, la alcaldesa, esa alcaldesa de Garrucha, etc.? ¿Tú te imaginas qué estaría pasando? Yo creo que hay militantes del Partido Socialista y te lo manifiestan, que lo están pasando verdaderamente mal, porque hay socialistas muy decentes, ¿eh? Tienes que presentármelo, por favor, que quiero conocerlo. No, hay socialistas muy decentes y al final, pues gente que se dedica a la política noblemente y quiere estar. La pena es que su delegado de gobierno, como secretario general, que además él gobierna, esté compartiendo partido y defendiendo a la señora, que además ahora es su jefa, que le debe más de 1.500 millones de euros como consecuencia precisamente del impago de las entregas a cuenta que nos debemos todos los años a Andalucía, y en los 5 primeros meses ya del año nos debe más de 1.500 millones de euros, precisamente con el partido que ha permitido que Cataluña y el País Vasco, Montero precisamente haya firmado un acuerdo de financiación para la dependencia en donde le paga la mitad y en Andalucía se está pagando el 30 al 32%. Esa es la señora Montero y ahí es donde está compartiendo ese partido. Yo lo que lamento es que el Partido Socialista esté compartiendo partido y defendiendo a una señora que, lejos de venir a defender a Andalucía, ya está demostrando con sus hechos y además como ministra todo lo que está beneficiando a esos independentistas y a todos esos territorios que dan su voto, pero que ella tiene que seguir pagando para que puedan seguir votando. Eso es lo que me da pena. Pues no lo lamentes tanto, que afortunadamente con ella en el cartel electoral el PSOE volverá a bajar un poquito más y así poquito a poco hasta que desaparezca de España el PSOE, que es lo que queremos muchos. Yo creo que no es buen gobierno el Partido Socialista, de verdad lo digo. Creo que se está demostrando, creo que están un poco desnostados, también trasnochados, y creo que ahora mismo lo tienen bastante complicado. Pero bueno, a mí no me gusta aquello de la última palabra la tiene el ciudadano, y es que es verdad, ¿no? Eso es así. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apostando mucho, evidentemente, sin dormir, pero haciendo mucho por todos los ciudadanos almerienses, pero sobre todo criticando que la señora Montero en estos momentos sea la mayor enemiga de Andalucía. O sea, la señora que viene a ponerse como candidata es la mayor enemiga de Andalucía. Y del Betis. Y bueno, la mayor enemiga del Betis, que hasta que no salió ella iba ganando el Betis en la final europea. Yo es que yo soy del Barcelona y de la Almería. Querida delegada, muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómoda. Sí. Evidentemente esta entrevista se queda cortísima. Sí. Habrá Tenemos delegados que tantas me dirán, no le has preguntado nada de lo mío, porque yo tengo muy buenos amigos entre tus delegados. Ahora me dirá Bellín, ¿y no le has preguntado por los que hemos subido en dependencia, en ayuda a domicilio? Bueno, y en educación, y mi Paco Alonso. Totalmente. Y además, es que tienes delegados extraordinarios. Sí. Tíos que trabajan 24 horas, tíos que me responden a mensajes, que a mí me da vergüenza, porque como yo no se me olvida la hora, pues a lo mejor veo un dato, 11 de la noche, mando un WhatsApp y te responden el mismo día que yo digo, no, perdona, se me ha olvidado decirte que esto era para mañana. Estamos todos despiertos a esa hora. Delegada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, siempre. Y gracias también a Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines y a Ejido Motor Almería, que son la fuerza para poder seguir haciendo esto que llamamos el Chester cada semana. La semana que viene, más. Adiós.